Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo. Tengo 67 años, y creí que lo había visto todo, pero esa tarde de domingo, en la casa que construí con mis propias manos, escuché algo que me partió el alma en dos. Mi hijo Roberto, mi primogénito, el niño al que di todo, me miró directo a los ojos y gritó con una furia que nunca le había visto. «Viejo inútil», esas fueron sus palabras exactas. «Viejo inútil, vete de mi casa ahora mismo». De mi casa dijo. «¿Mi casa?» La casa que yo compré hace 40 años cuando él ni siquiera había nacido. La casa donde su madre y yo criamos a nuestros 3 hijos. La casa cuyas paredes pinté una y otra vez, cuyo techo reparé durante incontables tormentas, cuyo jardín cuidé cada domingo por la mañana. Antes de continuar, quisiera pedirte algo. Si esta historia te llega al corazón, por favor suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que estás a punto de escuchar, lo que me pasó después de ese momento, cambiará tu forma de ver las familias para siempre. En ese instante, mientras mi hijo me gritaba que abandonara la casa, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Su esposa, Verónica, estaba detrás de él con los brazos cruzados y una sonrisa apenas disimulada en los labios. Mis otros 2 hijos, Elena y Marcos, miraban al suelo en silencio. Nadie dijo nada. Nadie salió en mi defensa. El silencio de mis otros hijos dolió casi tanto como las palabras de Roberto. Elena, mi única hija, la niña que solía abrazarme y decirme que era el mejor papá del mundo, ahora no podía ni siquiera mirarme a los ojos. Marcos, el menor, el que siempre fue más sensible, temblaba levemente, pero no abrió la boca. Y yo allí de pie, en medio de mi propia sala, sintiéndome como un extraño. Como un intruso en el hogar que había construido ladrillo a ladrillo. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa habitación podía imaginar, era que yo había escuchado cada palabra de sus planes 3 semanas antes. Yo sabía exactamente lo que tramaban, y ya había tomado medidas. Sin embargo, en ese momento decidí no decir nada. Solo apreté los puños dentro de los bolsillos de mi pantalón. Respiré profundo y dejé que pensaran que habían ganado. Porque lo que está a punto de suceder, lo que ocurrió en las siguientes semanas, les enseñaría una lección que jamás olvidarían. Aquella tarde, mientras Roberto seguía gritando exigencias y amenazas, mi mente viajó 30 años atrás. Recordé cuando ese mismo hombre era un niño de 7 años que lloraba en mis brazos porque otros niños se burlaban de él en la escuela. Recordé cómo trabajé turnos dobles durante 5 años para pagar su universidad. Recordé cada sacrificio cada noche, sin dormir cada sueño que dejé de lado, para darles a ellos un futuro mejor. Mi esposa Clara había muerto hacía exactamente 2 años. Cáncer. Los últimos 6 meses de su vida fueron los más difíciles de mi existencia. Ella me hizo prometer algo antes de partir. «Cuida la casa», me dijo. «Cuida lo que construimos juntos. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo». En ese momento no entendí por qué me hacía prometerlo con tanta insistencia. Clara siempre fue más perceptiva que yo. Quizás ella ya veía las señales que yo me negaba a ver. Quizás ya notaba cómo Verónica, la esposa de Roberto, miraba nuestra casa con ojos codiciosos, cómo calculaba el valor de cada habitación de cada metro cuadrado. Pero ahora, 2 años después, mientras mi hijo me echaba de mi propia casa, finalmente comprendí la advertencia de Clara. Y me alegré de haber escuchado su voz, incluso después de su muerte. Me llamo Fernando Salazar. Trabajé durante 42 años como electricista. No soy un hombre rico, pero tampoco soy tonto. Y esta es mi historia. La historia de cómo mis hijos pensaron que podían engañarme, aprovecharse de mí y quedarse con todo lo que había construido. Pero sobre todo es la historia de cómo les demostré que un viejo puede ser muchas cosas menos inútil. Porque verás, cuando tienes 67 años y has sobrevivido a todo lo que yo he sobrevivido, aprendes que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en la juventud. Está en la experiencia, en la paciencia, en saber exactamente cuándo actuar y cuándo esperar. Y yo había esperado el momento perfecto. Había observado, había escuchado, había planificado cada movimiento con la precisión de un maestro de ajedrez.
porque esto no era solo sobre salvar mi casa o mi patrimonio. Esto era sobre dignidad, sobre enseñarles que un padre merece respeto, no importa su edad. Lo que ellos no sabían, lo que estaban a punto de descubrir, cambiaría todo para siempre. Vivía en Valencia toda mi vida. La casa está en el barrio de Benimaclet, una zona que cuando la compramos en 1985 era apenas un vecindario obrero, pero que con los años se convirtió en una de las áreas más cotizadas de la ciudad. Clara y yo la conseguimos por una fracción de lo que vale ahora, gracias a un préstamo del banco que tardamos 20 años en pagar completamente. Era una casa modesta entonces. 2 plantas, 3 dormitorios, un pequeño patio trasero. Pero la convertimos en un hogar. Planté un limonero que Clara adoraba. Construí una terraza en el segundo piso donde solíamos tomar café cada mañana. Reemplacé toda la instalación eléctrica 2 veces modernizándola cada vez. Agregué una cocina nueva cuando los niños eran adolescentes. Reformé el baño principal cuando Clara empezó a tener problemas de movilidad. Cada rincón de esa casa tenía mis manos, mi sudor, mis decisiones. No era solo una propiedad. Era el testimonio físico de toda una vida de trabajo y amor. Los 3 niños crecieron allí. Roberto en el cuarto más grande porque era el mayor. Elena en el cuarto con vistas al patio porque le encantaban las plantas. Marcos en el más pequeño, pero lo decoramos con estrellas fluorescentes en el techo porque soñaba con ser astronauta. Fueron años buenos. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Clara trabajaba como maestra en una escuela primaria cercana. Yo tomaba todos los trabajos de electricista que podía conseguir, incluso los fines de semana. Pero siempre estábamos en casa para la cena familiar los domingos. Esa tradición continuó incluso cuando los niños crecieron y formaron sus propias familias. Cada domingo todos venían a comer. Preparaba la paella, la especialidad que Clara me enseñó a cocinar. Los nietos corrían por el patio. Había risas, conversaciones, vida. Pero después de que Clara murió, algo cambió. Al principio fue sutil. Roberto empezó a llegar tarde a las comidas dominicales, siempre con alguna excusa. Verónica dejó de ayudar a limpiar después de comer algo que antes hacía sin que nadie se lo pidiera. Elena y su esposo Pablo comenzaron a tener conversaciones en voz baja que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Y luego estaba Marcos, quien vivía en Barcelona con su familia. Él era el único que todavía me llamaba cada semana preguntándome cómo estaba si necesitaba algo. Pero vivía demasiado lejos para visitar con frecuencia. Fue aproximadamente 6 meses después del funeral de Clara cuando empecé a notar comentarios extraños. Roberto mencionaba con frecuencia lo grande que era la casa para una sola persona. Verónica sugería constantemente que debería mudarme a algo más pequeño, más manejable. Incluso Elena, mi dulce Elena, comenzó a preguntar si había pensado en hacer un testamento si tenía mis papeles en orden. Yo le sonreía y cambiaba de tema, pero por dentro empezaba a preocuparme. No quería creer lo que mi intuición me estaba diciendo. No quería aceptar que mis propios hijos pudieran estar pensando en mi casa, en mi patrimonio, mientras yo todavía estaba vivo y perfectamente capaz de cuidarme solo. Luego vino el día que cambió todo. Era un martes por la tarde, aproximadamente 3 semanas antes de ese domingo fatídico. Había ido al mercado a comprar algunas cosas. Regresé antes de lo esperado porque olvidé mi billetera y tuve que volver. Al abrir la puerta escuché voces en la sala. Voces familiares. Roberto, Verónica, Elena y su esposo, Pablo. Estaban en mi casa, sin avisarme, sin invitación. Me quedé en el pasillo de entrada oculto detrás de la puerta y escuché. Y lo que oí me heló la sangre. Verónica decía que tenían que actuar rápido antes de que yo hiciera algo estúpido con la casa. Roberto respondía que lo mejor era convencerme de que me mudara a una residencia para ancianos, que sería más fácil así. Elena, mi propia hija, sugirió que tal vez podrían declarar que yo no estaba en condiciones de tomar decisiones por mí mismo, declararme incapaz. Mis propios hijos estaban planificando declararme mentalmente incapaz para quitarme mi casa. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Durante varios segundos no pude moverme. No podía respirar. Las palabras de mis hijos resonaban en mis oídos como un eco distorsionado.
Residencia para ancianos. Incapaz. Actuar rápido. Me apoyé contra la pared del pasillo tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mis piernas temblaban. Tenía que salir de allí antes de que me descubrieran, antes de que supieran que los había escuchado. Lentamente, con todo el cuidado del mundo, retrocedí hacia la puerta principal y la cerré sin hacer ruido. Caminé por la calle durante 2 horas. No tenía destino. Solo necesitaba moverme, pensar, entender cómo había llegado a este punto. Como los niños que había criado con tanto amor, podían estar conspirando contra mí de esta manera. Terminé en un café cerca del Mercado Central. Pedí un cortado que ni siquiera probé. Me senté junto a la ventana observando a la gente pasar. Familias. Parejas ancianas tomadas de la mano. Jóvenes con sus padres. Y yo me preguntaba cuántos de ellos escondían secretos como el que acababa de descubrir. Clara siempre decía que yo era demasiado confiado. Que veía el bien en todos incluso cuando no lo había. ¿Cuánta razón tenía? Había sido un ingenuo. Un tonto que creyó que el amor de padre era suficiente para garantizar el respeto de los hijos. Pero mientras estaba sentado en ese café, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza inicial se transformó lentamente en algo diferente. No era ira exactamente. Era más bien una determinación fría, una claridad mental que no había sentido en mucho tiempo. Si querían jugar sucio, si creían que podían aprovecharse de un viejo electricista, les mostraría de qué estaba hecho. Pero no actuaría impulsivamente. No haría una escena. Sería inteligente, estratégico. Les daría suficiente cuerda para que se ahorcaran ellos mismos. Esa noche volví a casa. Ellos ya se habían ido, por supuesto. La sala estaba tal como la había dejado por la mañana. Ninguna nota. Ninguna explicación por su visita no anunciada. Como si tuvieran derecho a entrar cuando quisieran. Me senté en el sillón donde Clara solía tejer. Cerré los ojos y le hablé en silencio como había hecho cada noche desde su muerte. Le conté lo que había escuchado. Le pedí consejo. Y casi podía escuchar su voz respondiendo firme y clara. Protege lo que es tuyo, Fernando. No dejes que te quiten tu dignidad. Al día siguiente, miércoles por la mañana, hice la primera llamada. A Javier Mendoza, un viejo amigo de la escuela que se había convertido en abogado notario. Habíamos perdido contacto durante años, pero nos habíamos reencontrado en el funeral de Clara. Me había dado su tarjeta y me había dicho que si alguna vez necesitaba asesoría legal, no dudara en llamarlo. Javier atendió al segundo timbre. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Solo los hechos. Tenía una propiedad. Tenía 3 hijos. Había escuchado una conversación preocupante. Necesitaba proteger mis intereses. Nos reunimos ese mismo día en su oficina del centro de Valencia. Era un lugar elegante pero acogedor con estanterías llenas de códigos legales y una ventana con vistas a la plaza del ayuntamiento. Javier había envejecido bien. Tenía el cabello completamente blanco, pero la misma mirada inteligente que recordaba de nuestra juventud. Me ofreció café y durante casi 3 horas le conté toda la historia, desde la muerte de Clara hasta la conversación que había escuchado. Él escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta amarilla. Cuando terminé, Javier se recostó en su silla y suspiró profundamente. Me dijo algo que nunca olvidaré. Fernando, no eres el primero que viene a verme con este problema. Y tristemente no serás el último, pero viniste a tiempo. Eso es lo importante. Me explicó que había varias cosas que podíamos hacer. Primero necesitábamos asegurarnos de que todas mis propiedades y cuentas bancarias estuvieran debidamente registradas solo a mi nombre. Segundo, podíamos establecer un testamento claro e incontestable. Tercero, y esto era crucial, necesitábamos documentar mi plena capacidad mental y física. Me programó una cita con un médico de confianza para el día siguiente. También con un psicólogo especializado en evaluaciones de capacidad mental. Si Roberto y Verónica querían declararme incapaz, tendrían que enfrentarse a evaluaciones médicas recientes que demostraban exactamente lo contrario. Pero Javier fue más allá. Me sugirió algo que no había considerado. Me recomendó instalar cámaras de seguridad discretas en mi casa.
No para espiarlos, aclaró, sino para tener evidencia de cualquier comportamiento inapropiado. En casos como estos, me dijo, la evidencia visual es invaluable. Salí de su oficina con una carpeta llena de documentos por firmar y una lista de acciones a seguir. Pero por primera vez en 3 semanas, sentía que tenía el control de la situación. No era una víctima pasiva. Era un hombre tomando decisiones inteligentes para proteger lo que era suyo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Visité al médico, quien me hizo un chequeo completo. Presión arterial perfecta. Colesterol bajo control. Ningún signo de deterioro cognitivo. Me dio un informe médico detallado que Javier archivó inmediatamente. El psicólogo fue igualmente exhaustivo. Pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de toma de decisiones. Respondí cada pregunta con cuidado. Al final de la sesión de 2 horas, me sonrió y dijo que mi capacidad mental era superior al promedio para mi edad. Mientras tanto, un técnico que Javier conocía instaló 4 cámaras pequeñas en mi casa. Una en la sala, una en la cocina, una en el pasillo principal y una en mi estudio. Eran tan discretas que nadie las notaría, a menos que supiera exactamente dónde buscar. También cambié las cerraduras. Fue una decisión difícil pero necesaria. Roberto tenía llaves de la casa. Verónica también. Ya no me sentía cómodo sabiendo que podían entrar cuando quisieran. El cerrajero terminó el trabajo en una tarde y por primera vez en semanas, dormí tranquilo. El primer domingo después de todo esto fue interesante. Como siempre, habían planeado venir a comer. Yo preparé la paella como de costumbre. Puse la mesa para todos. Actué como si nada hubiera pasado. Llegaron a las 2 de la tarde. Roberto intentó abrir con su llave y no pudo. Tuvo que tocar el timbre. Cuando abrí la puerta vi la confusión en su rostro. «Cambiaste las cerraduras», dijo. No era una pregunta. Era una acusación. Le sonreí con calma. Sí, respondí simplemente. Hubo un robo en el vecindario la semana pasada. Decidí actualizar la seguridad. También instalé cámaras. Es mejor prevenir que lamentar. Vi cómo Verónica y Roberto intercambiaban miradas. Elena pareció incómoda. Pablo, su esposo, miraba sus zapatos. Pero nadie dijo nada más. Entraron y nos sentamos a comer. La comida fue tensa. La conversación era forzada. Roberto preguntaba sobre las cámaras con un tono casual que no engañaba a nadie. ¿Dónde estaban exactamente? ¿Qué grababan? Si estaban activas todo el tiempo. Les respondí con honestidad. Cubren las áreas comunes. Graban 24 horas. Por seguridad, repetí. Por mi seguridad. Verónica apenas tocó su comida. Seguía mirando alrededor, probablemente tratando de localizar las cámaras. No las encontraría. El técnico había hecho un trabajo excelente. Después de comer, cuando normalmente se quedaban hasta la tarde tomando café y charlando, Roberto dijo que tenían que irse temprano. Un compromiso que habían olvidado. Elena y Pablo se fueron con ellos casi con alivio evidente en sus rostros. Los vi partir desde la ventana. Se detuvieron junto al coche de Roberto. Hablaban animadamente, gesticulando. Probablemente discutiendo las cerraduras nuevas y las cámaras. Preguntándose qué sabía yo. Preocupándose por sus planes. Sonreí para mí mismo. Que se preocuparan. Que perdieran el sueño como yo lo había perdido. Era solo el principio. Esa noche revisé las grabaciones de las cámaras en mi computadora. Javier me había enseñado cómo hacerlo. Era sorprendentemente fácil. Y lo que vi me confirmó que había tomado las decisiones correctas. Después de que me fui a abrir la puerta cuando los dejé solos en la sala por un momento, Verónica inmediatamente comenzó a buscar algo con la mirada. Roberto revisó rápidamente los cajones de un mueble, mientras creía que nadie miraba. Elena susurraba algo urgente a Pablo. Estaban buscando documentos, papeles de propiedad, mi testamento. Cualquier cosa que les diera información sobre mi situación legal. No encontraron nada, por supuesto. Todos mis documentos importantes estaban ahora en la caja fuerte de la oficina de Javier. Pero el hecho de que estuvieran buscando que se sintieran con derecho a revisar mis cosas en mi propia casa
Confirmaba todo lo que necesitaba saber. Durante las siguientes 2 semanas, mantuve mi rutina normal. Salía a caminar cada mañana. Iba al mercado los martes y viernes. Tomaba café con algunos amigos del barrio los jueves. Pero cada movimiento estaba calculado. Cada acción tenía un propósito. Javier y yo nos reuníamos 2 veces por semana para revisar el progreso. El testamento estaba casi listo. Un documento hermético que dejaría muy claro cómo se distribuirían mis bienes. No de la forma que Roberto esperaba. También hablé con Marcos por teléfono. Mi hijo menor, el que vivía en Barcelona. Le conté todo. Al principio no quería creerlo. Es imposible, papá, me dijo. Roberto no haría eso. Elena no haría eso. Pero le envié las grabaciones por correo electrónico. Las vio. Y su silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Finalmente habló con la voz entrecortada. Lo siento, papá. Lo siento mucho. No sabía que las cosas habían llegado tan lejos. Marcos se ofreció a venir inmediatamente. Le dije que todavía no. Que esperara. Que cuando llegara el momento lo llamaría, y ese momento llegaría pronto. El momento que había estado esperando llegó 3 domingos después. Había preparado todo meticulosamente. Cada pieza en su lugar, cada documento firmado y archivado, cada evidencia documentada. Ahora solo necesitaba que ellos dieran el siguiente paso. Y lo dieron. Era un domingo soleado de primavera. Había preparado la paella como siempre, pero esta vez con un propósito diferente. No era solo una comida familiar. Era el escenario para la verdad. Llegaron a las 12 en punto, Roberto y Verónica, Elena y Pablo. Pero esta vez traían a alguien más. Un hombre que no conocía. Traje gris, maletín negro, sonrisa profesional pero fría. Roberto me lo presentó con una naturalidad que habría sido admirable si no hubiera sido tan transparente. Papá, este es el doctor Ramírez. Es psicólogo. Pensamos que sería bueno que hablaras con él. Ya sabes, desde que mamá murió hemos notado que estás un poco confundido. Confundido. Esa palabra resonó en el aire como una campana. Verónica asintió con falsa preocupación. Sí, Fernando. El otro día nos contaste la misma historia 3 veces. Y olvidaste que habíamos quedado para comer la semana pasada. Mentiras. Todo mentiras. Pero ahora entendía su plan. Traer a un psicólogo a mi casa sin mi consentimiento para que evaluara mi estado mental. Documentar supuestos episodios de confusión. Construir un caso para declararme incapaz. Miré al doctor Ramírez. Él me devolvió la mirada con esa expresión neutral que los profesionales aprenden a perfeccionar. No sabía si era cómplice activo del plan o simplemente un peón que Roberto había engañado. Me senté en mi sillón, el mismo donde Clara solía sentarse. Respiré profundo y los miré a todos. Roberto evitaba mi mirada. Verónica tenía los brazos cruzados, una postura defensiva disfrazada de autoridad. Elena parecía incómoda, pero no decía nada. Pablo revisaba su teléfono. Entonces hablé. Mi voz era calmada, controlada. No había rabia en ella, solo una claridad absoluta. No necesito hablar con el doctor Ramírez, pero aprecio que hayan venido todos hoy. Porque yo también tengo algo que compartir con ustedes. Roberto frunció el ceño. Papá, no empieces con... Levané mi mano. El gesto lo detuvo en seco. Había algo en mi expresión que le hizo cerrar la boca. Hace un mes continué, escuché una conversación muy interesante. Fue un martes por la tarde. Yo había ido al mercado, pero olvidé mi billetera y volví. Ustedes estaban aquí, en mi sala, en mi casa, planeando mi futuro sin consultarme. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Verónica, cómo Roberto apretaba los puños, cómo Elena se llevaba una mano a la boca. Escuché cada palabra, seguí. Cada plan, cada estrategia. Residencia para ancianos. Declaración de incapacidad. Venta de mi casa. Repartirse el dinero. Todo. Roberto intentó hablar. Papá, yo... No. Ahora me toca a mí hablar. Ustedes han tenido suficiente tiempo. Me levanté y caminé hasta el mueble donde guardaba algunos libros.
Saqué una carpeta manila que había preparado esa mañana. La coloqué sobre la mesa de centro. Esto, les dije, abriendo la carpeta, es un informe médico completo realizado hace 2 semanas por el doctor Enrique Soto, cardiólogo certificado. Como pueden ver, mi salud cardiovascular es excelente para mi edad. Saqué otro documento. Y esto es una evaluación psicológica completa realizada por la doctora Carmen Ruiz, especialista en geriatría. Según sus pruebas exhaustivas, mi capacidad cognitiva está muy por encima del promedio para mi grupo de edad. Verónica intentó interrumpir, pero continué implacable. También tengo aquí, saqué más papeles, documentos bancarios actualizados. Como pueden ver, todas mis cuentas están en perfecto orden. Conozco cada céntimo que tengo, cada inversión, cada pago. No hay confusión, no hay deterioro mental. El doctor Ramírez se había puesto pálido. Probablemente comenzaba a entender que lo habían usado. Pero eso no es todo, continué. Verán, después de escuchar su conversación, tomé ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, instalé cámaras en toda la casa. Roberto se puso de pie bruscamente. «¿Nos grabaste? Eso es ilegal. Javier me había preparado para esta reacción». Sonreí con calma. «En mi propia casa no, Roberto. Es completamente legal instalar cámaras de seguridad en mi propiedad privada. De hecho, hay letreros en la entrada que advierten sobre videovigilancia. Los vieron al entrar, estoy seguro. No había letreros hasta hace 3 semanas, pero ahora sí. Pequeños y discretos, pero legalmente válidos. Y las cámaras han capturado cosas muy interesantes», añadí. Por ejemplo, el domingo pasado, cuando me fui a la cocina por un momento. Las cámaras muestran claramente cómo ustedes revisaron los cajones de mi escritorio. Buscaban algo. Elena comenzó a llorar. «Papá, lo siento, yo no quería. Fue idea de...» Verónica la interrumpió con una mirada fulminante. Pero el daño estaba hecho. La confesión implícita flotaba en el aire. Roberto cambió de táctica. Su voz se volvió dura, acusatoria. «Mira, papá, vamos a ser honestos. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Mamá murió. Estás solo. No es razonable que mantengas esta propiedad cuando nosotros podríamos darle mejor uso. Tenemos familias que criar. Gastos. Necesidades». Ahí estaba. La verdad desnuda. No era preocupación por mi bienestar. Era codicia pura. Me senté nuevamente con una calma que sorprendió incluso al doctor Ramírez. «Entiendo», dije, «necesitan dinero». Así que pensaron que la solución era declararme incapaz, meterme en un asilo y vender mi casa. La casa que su madre y yo compramos. La casa que pagamos con 40 años de trabajo. La casa donde los criamos. «No digas eso como si fuéramos monstruos», escupió Verónica. «Los padres tienen la obligación de ayudar a sus hijos. Es lo natural. Es lo que se hace. Los padres tienen la obligación de criar a sus hijos hasta que sean adultos», respondí. Después de eso, los hijos tienen la obligación de respetar a sus padres, no de saquearlos. Roberto golpeó la mesa con el puño. «Ya basta. Esta conversación no tiene sentido. Verónica, nos vamos». «Siéntate, Roberto». Mi voz no era alta, pero tenía un tono de autoridad que no había usado en años. Roberto, sorprendido, se sentó. «No hemos terminado. Porque todavía hay algo más que necesitan saber». Saqué el último documento de la carpeta. Era un sobre sellado con el logotipo de la notaría de Javier. «Esto es mi testamento. Nuevo Testamento, para ser precisos. Actualizado hace exactamente 1 semana». Vi cómo los ojos de Verónica se iluminaban con avaricia. Probablemente pensaba que finalmente iba a confirmar sus esperanzas de herencia. En este testamento expliqué. Calmadamente he dejado instrucciones muy claras sobre la distribución de mis bienes. Y quiero que sepan cuáles son esas instrucciones. Ahora, mientras todavía estoy vivo y puedo ver sus caras, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. 50% de todo lo que tengo va para Marcos, mi hijo menor. El único que me llama cada semana. El único que pregunta cómo estoy sin segundas intenciones. El único que todavía me trata como su padre y no como una cuenta bancaria. Elena sollozó más fuerte.
Marcos ni siquiera está aquí. Está en Barcelona. Nosotros somos los que estamos contigo. Están conmigo. Interrumpí. Elena, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin que fuera domingo de paella? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? No para preguntarme sobre papeles o testamentos, o si había considerado mudarme. Solo para hablar. Ella no respondió. La respuesta era obvia para todos. El otro 30% continué. Va a ser dividido entre diversas organizaciones benéficas. He elegido 3, una fundación para la investigación del cáncer en memoria de su madre, una residencia para ancianos sin recursos, porque ahora sé lo importante que es que las personas mayores tengan opciones dignas, y una organización que ofrece asesoría legal gratuita a adultos mayores, que están siendo abusados por sus familias. Verónica estaba roja de furia. Nos estás castigando. ¿Por qué? Por querer lo que es legítimamente nuestro. Nada es legítimamente suyo mientras yo esté vivo, respondí con firmeza. Y después de mi muerte solo será suyo lo que yo decida darles. ¿Y qué nos toca a nosotros entonces?, preguntó Roberto con voz temblorosa. ¿Qué hay para Elena y para mí? Los miré largo rato antes de responder. 20%. Para dividir entre ustedes dos. 10% cada uno. Roberto se levantó de nuevo, esta vez gritando. 10%, 10%. Después de todo lo que hemos hecho, después de venir cada domingo, después de planear declararme incapaz, interrumpí. Después de conspirar para robarme mi casa, después de traer a un psicólogo a mi puerta con mentiras sobre mi salud mental. ¿Crees que mereces más después de eso? No era solo por el dinero, Roberto, estaba fuera de control ahora. Era porque te estás volviendo un testarudo, un viejo terco que no escucha razones. Esta casa es demasiado para ti. Necesitas ayuda. Ayuda. Me puse de pie para estar a su altura. ¿Qué ayuda robarte mis llaves, revisar mis cajones, inventar historias sobre mi salud mental? Eres un viejo inútil. Las palabras salieron de su boca como veneno. Un viejo inútil que no entiende cómo funciona el mundo real. Deberías estar agradecido de que todavía nos preocupemos lo suficiente como para intentar salvarte de ti mismo. Ahí estaba. Las palabras que había estado esperando. Las palabras que confirmarían todo lo que había documentado, todo lo que había planeado. El doctor Ramírez se levantó incómodo. Creo que debería irme. Esto es un asunto familiar y... Quédese por favor, le dije. Creo que es importante que un profesional imparcial sea testigo de esto. Roberto se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Vete de mi casa, gruñó. Vete de mi casa ahora mismo. Tu casa, mi voz era casi un susurro. ¿Tu casa, Roberto? Sí, mi casa. A partir de ahora, esta es mi casa. Tú ya no decides nada aquí. Estás acabado, viejo. En ese momento escuché que alguien más entraba a la sala. Me giré y vi a Javier Mendoza de pie en el umbral. No estaba solo. A su lado estaba un hombre uniformado que reconocí como notario público. Javier había estado esperando afuera como habíamos planeado. El momento exacto. La confrontación perfecta. «Buenas tardes», dijo Javier con su voz profesional y calmada. «Soy Javier Mendoza, abogado notario del señor Fernando Salazar. Y este es el notario público Ricardo Vega. Hemos sido testigos de toda esta conversación desde el umbral». Roberto palideció. Verónica parecía a punto de desmayarse. «Y hemos tomado nota», continuó Javier, «de las amenazas explícitas hacia mi cliente, de la coerción intentada, de las admisiones de conspiración para declarar falsamente a una persona competente como incapaz. Esto no es legal», balbució Roberto. «No pueden...» «Todo es completamente legal», interrumpió Javier. «El señor Salazar tiene derecho a tener asesoría legal presente en su propia casa. Y nosotros tenemos derecho a ser testigos de amenazas y coerción». Javier se acercó y colocó otro documento sobre la mesa. «Este es un informe completo de todos los hechos, las grabaciones, las evaluaciones médicas, los testimonios, todo debidamente documentado y notariado». Miré a mis hijos. Roberto temblaba de rabia impotente. Verónica había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración. Elena estaba en shock.
Pablo intentaba hacerse invisible. Nunca quise que llegáramos a esto, les dije con una tristeza genuina en mi voz. Pero ustedes eligieron este camino. Eligieron ver a su padre como un obstáculo en lugar de como una persona, como un activo en lugar de como un ser humano. Roberto, tienes 30 segundos para salir de esta casa. Todos ustedes. Y si alguna vez intentan algo similar de nuevo, estos documentos irán directamente a las autoridades. Coerción de adultos mayores es un delito penal en España. Esto no ha terminado, siseó Verónica mientras arrastraba a Roberto hacia la puerta. Oh, sí que ha terminado, respondí. Y para tu información, Verónica, mi casa tiene un valor estimado de 600.000 euros, según la última tasación. Ahora que lo sabes, puedes calcular exactamente cuánto acabas de perder con tu codicia. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco que resonó por toda la casa. Durante varios segundos, ninguno de los que quedamos se movió. Javier, el notario público, y yo nos quedamos de pie en el silencio que había dejado la tormenta. Entonces, como si alguien hubiera cortado los hilos que me mantenían erguido, sentí que mis piernas flaqueaban. Javier me sujetó del brazo justo a tiempo. Fernando, siéntate, por favor. Me dejé caer en el sillón. El mismo sillón donde había planeado esta confrontación durante semanas. El mismo donde Clara solía sentarse a tejer mientras yo leía el periódico. Ahora me sentía vacío, como si hubiera gastado toda mi energía en esos 30 minutos de confrontación. Javier y el notario se quedaron conmigo durante la siguiente hora. Firmé algunos documentos adicionales. Confirmaciones de lo que había ocurrido. Testimonios de las amenazas recibidas. Todo el papeleo necesario para protegerme legalmente. Pero yo apenas prestaba atención. Mi mente seguía reproduciendo la escena una y otra vez. La cara de Roberto cuando gritó aquellas palabras. Viejo inútil. Mi casa. Como si yo ya no existiera. Como si ya estuviera muerto. Cuando Javier y el notario finalmente se fueron prometiendo revisar todo al día siguiente, me quedé solo. Completamente solo. La casa nunca había parecido tan grande, tan vacía, tan silenciosa. Me levanté y caminé por las habitaciones. Cada rincón tenía un recuerdo. En esa esquina del comedor, Roberto había dado sus primeros pasos. En la cocina, Elena me había mostrado orgullosa su primer dibujo de la escuela. En el patio, Marcos y yo habíamos jugado al fútbol cada tarde durante años. ¿Dónde se había perdido todo eso? ¿En qué momento mis hijos habían dejado de verme como su padre y habían empezado a verme como un obstáculo? Me serví un vaso de agua en la cocina. Mi mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino de algo mucho más profundo. Una tristeza que venía desde un lugar que no sabía que existía dentro de mí. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. Llegué a mi habitación, la que había compartido con Clara durante 40 años. Su lado de la cama seguía intacto, su almohada, su lámpara de lectura, su libro de poesía favorito en la mesita de noche. Me senté en el borde de la cama y tomé la fotografía que guardaba en mi mesita. Era de nuestro 25 aniversario. Clara y yo rodeados de nuestros 3 hijos, todos sonriendo, una familia feliz, o al menos eso parecía. Clara, susurré a la fotografía, tenías razón. Siempre tuviste razón. Las lágrimas vinieron entonces. No las había llorado durante la confrontación. Había mantenido la compostura, la dignidad, el control. Pero ahora solo en mi habitación dejé que fluyeran libremente. No lloraba por el dinero. Ni siquiera por la casa. Lloraba por la familia que pensé que teníamos. Por la ilusión que se había roto. Por el respeto que había perdido sin siquiera darme cuenta de cuándo. Había hecho lo correcto. Lo sabía. Javier me lo había confirmado. Cualquier abogado en el mundo me diría lo mismo. Había protegido mis derechos. Había defendido mi dignidad. Había actuado con inteligencia y dentro de la ley. Pero ¿por qué me sentía tan miserable entonces? Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando al techo, escuchando los sonidos familiares de la casa. El crujido de las maderas viejas. El susurro del viento contra las ventanas. El zumbido distante del refrigerador. Pensaba en Roberto cuando tenía 8 años.
Había llegado a casa llorando porque unos niños mayores le habían quitado su pelota. Lo abracé y le dije que los verdaderos hombres no resolvían los problemas con violencia, sino con inteligencia, que siempre había una solución mejor que pelear. Había sido un buen padre. Me había perdido de algo. Trabajé tantas horas extras, tantos fines de semana para darles todo lo que necesitaban. Pero quizás lo que necesitaban no era dinero, sino tiempo, presencia, atención. Aunque incluso mientras pensaba esto sabía que no era completamente cierto. Siempre había estado presente, en cada recital escolar, en cada partido de fútbol, en cada graduación. Clara y yo habíamos sido padres dedicados. Nadie podía acusarnos de negligencia. Entonces, ¿qué había salido mal? La respuesta vino a mí alrededor de las 3 de la madrugada. Verónica. Había sido Verónica desde el principio. No podía culparla completamente. Roberto era un adulto que tomaba sus propias decisiones, pero ella había sido la catalizadora, la que había plantado las semillas de la codicia, la que había convertido el amor filial en transacción económica. Recordé el día que Roberto la trajo a casa por primera vez. Hace casi 15 años. Era bonita, ambiciosa, llena de planes y sueños. Hablaba sin parar sobre el futuro que quería. La casa grande, los coches caros, las vacaciones exóticas. Clara me había susurrado esa noche en la cama que tenía una mala sensación sobre Verónica, que veía algo en sus ojos que no le gustaba. Yo le dije que estaba siendo demasiado crítica, que le diera una oportunidad, que Roberto estaba enamorado y eso era lo que importaba. Una vez más Clara había tenido razón y yo no había querido verlo. Me levanté antes del amanecer. No tenía sentido seguir en la cama pretendiendo que dormiría. Bajé y preparé café. Me senté en la cocina mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte pintando el cielo de naranja y rosa. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Marcos. Papá, lo siento. Lo siento tanto. Debí haber visto lo que estaba pasando. Debí haber venido más seguido. Su voz estaba rota. Podía imaginar que él tampoco había dormido después de que le enviara un mensaje anoche, contándole lo que había ocurrido. No es tu culpa, Marcos. Tú eres el único que todavía me trata como tu padre. Voy a tomar el primer tren de Barcelona hoy. Estaré allí esta noche. No hace falta que... Si hace falta, papá. Hace mucha falta. Después de colgar me sentí un poco mejor. Al menos tenía un hijo que todavía se preocupaba. Un hijo que no veía mi casa como una herencia prematura, sino como el hogar de su padre. Pero incluso eso me entristecía. ¿Por qué solo uno de 3? ¿Por qué Elena se había dejado arrastrar por Roberto y Verónica? Ella había sido tan dulce de niña, tan cariñosa, tan sensible. La respuesta era simple y dolorosa. Pablo, su esposo. Él era débil. Siempre lo había sido. Y cuando Roberto propuso el plan, Pablo simplemente había seguido la corriente porque era más fácil que oponerse. Y Elena, atrapada entre su lealtad a su hermano mayor y su conciencia, había elegido el camino de menor resistencia. El silencio. El timbre sonó alrededor de las 10. No esperaba a nadie. Por un momento temí que fueran Roberto o Verónica volviendo para otro enfrentamiento. Pero cuando miré por la mirilla vi a Elena, sola. Abrí la puerta lentamente. Ella estaba pálida con los ojos rojos de haber llorado. Llevaba la misma ropa del día anterior. ¿Puedo pasar? Su voz era apenas un susurro. Me hice a un lado. Ella entró y nos quedamos de pie en el pasillo sin saber qué decir. Papá finalmente habló. No dormí en toda la noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía tu cara cuando Roberto te gritó. Se sentó en el sofá sin esperar invitación. Yo me senté en mi sillón. No sabía que las cosas habían llegado tan lejos, continuó. Pensé que solo estábamos preocupados por ti, que tal vez necesitabas ayuda y no querías admitirlo. Pero ayer cuando vi todos esos documentos, cuando escuché lo que Roberto dijo, me di cuenta de que había sido una tonta, una cobarde. Lágrimas corrían por sus mejillas. No intentó limpiarlas. Verónica lleva meses envenenando a Roberto, diciéndole que te estabas volviendo senil, que ibas a desperdiciar todo el dinero.
que teníamos derecho a la casa porque ellos viven cerca y la necesitan más. Y yo solo asentía, porque era más fácil que enfrentarla. Elena, ¿por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo, susurró. Miedo de que Roberto se enojara conmigo. Miedo de causar problemas en la familia. Pablo me decía que no me metiera, que dejara que Roberto manejara las cosas. Y yo fui una cobarde, y lo escuché. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó abiertamente. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Traicioné todo lo que mamá nos enseñó. Sobre la familia, sobre el respeto, sobre el amor. Yo no sabía qué decir. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaba bien, que la perdonaba. Pero otra parte, la parte que había estado despierta toda la noche procesando el dolor, no podía simplemente olvidar. Elena, dije finalmente, aprecio que hayas venido. Aprecio tu honestidad. Pero no puedo simplemente pretender que nada pasó. Lo sé, asintió. No espero eso. Solo necesitaba que supieras que no todos pensamos igual. Que yo nunca quise que te hicieran daño. Pero dejaste que sucediera. Tu silencio fue complicidad. Ella asintió aceptando el golpe. Tienes razón. Tienes toda la razón. Se levantó lentamente. Me iré ahora. Solo quería decirte que lo siento. Y que si algún día puedes perdonarme, estaré esperando. No espero que sea pronto. Ni siquiera espero que sea algún día. Pero estaré esperando. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró una última vez. Mamá estaría muy decepcionada de mí, dijo con voz quebrada. Y eso es lo que más me duele. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Y yo me quedé allí en el silencio preguntándome si alguna vez podría perdonar. No solo a ella, sino también a mí mismo por no haber visto las señales antes. El resto del día pasó en una niebla. Comí algo sin saber qué. Caminé por la casa sin rumbo. Miré televisión sin ver realmente lo que estaba en la pantalla. A las 6 de la tarde Marcos llegó. Había tomado el tren más temprano que pudo. Cuando abrí la puerta y lo vi allí con su mochila y su expresión preocupada. Algo dentro de mí se rompió de nuevo. Nos abrazamos en el umbral. Y lloré por segunda vez en 24 horas. Pero estas eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de alivio. De gratitud. De saber que al menos uno de mis hijos todavía me amaba sin condiciones. Papá, dijo Marcos, cuando finalmente nos separamos, no estás solo. Nunca estarás solo mientras yo viva. Esa noche cenamos juntos. Comida simple, tortilla española y ensalada. Hablamos durante horas. Le conté todo con lujo de detalles. La conversación que había escuchado. Las reuniones con Javier. La instalación de las cámaras. La confrontación de ayer. Marcos escuchaba en silencio, su rostro pasando por una gama de emociones. Sorpresa, decepción, ira, tristeza. Cuando terminé, se quedó callado durante largo rato. Finalmente habló. Hiciste lo correcto, papá. Sé que duele. Sé que probablemente te estás cuestionando todo ahora, pero protegiste lo que era tuyo. Defendiste tu dignidad. Y eso es más importante que mantener la paz familiar falsa. Pero perdí a 2 de mis 3 hijos en el proceso. No, papá. Ellos se perdieron a sí mismos. Tú solo te defendiste. Nos quedamos despiertos hasta tarde esa noche, hablando sobre todo y nada. Sobre Clara, sobre los viejos tiempos, sobre el futuro. Y por primera vez desde ayer sentí algo parecido a la esperanza. Marcos se quedó conmigo toda esa semana. Durante esos días algo dentro de mí comenzó a sanar. No completamente. Las heridas así no se cierran de la noche a la mañana. Pero su presencia me recordaba que todavía había bondad en el mundo, que todavía valía la pena creer en la familia. El jueves por la mañana, mientras desayunábamos, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Señor Salazar. Habla María Fernández del bufete de abogados Martínez y Asociados. Represento a su hijo Roberto en un asunto legal. Sentí que mi estómago se apretaba. Marcos me miró con preocupación. ¿Qué asunto legal?, pregunté, aunque ya tenía una idea. Mi cliente desea impugnar el testamento que usted registró la semana pasada.
considera que fue realizado bajo coacción y que no refleja sus verdaderas intenciones. También estamos preparando documentos para solicitar una evaluación de su capacidad mental por parte de un tribunal. Ahí estaba. Roberto no se había rendido. Simplemente había cambiado de táctica. Señora Fernández, respondí con voz calmada, le sugiero que hable con mi abogado Javier Mendoza. Él tiene toda la documentación relevante, incluyendo grabaciones de video de su cliente, amenazándome en mi propia casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Entiendo, dijo finalmente con un tono mucho menos seguro. Le pasaré la información a mi cliente. Cuando colgué, Marcos estaba de pie con los puños apretados. No puedo creer que estén haciendo esto. Después de todo, podía creerlo perfectamente. Había subestimado la determinación de Verónica, o más bien su desesperación. Llamé a Javier inmediatamente. Él respondió al primer tono como si hubiera estado esperando mi llamada. Fernando, ya me la llamaron. Les envié un paquete con toda la documentación hace una hora. Grabaciones, testimonios, evaluaciones médicas, todo. ¿Y tienen alguna posibilidad? Ninguna. Pero van a intentarlo de todas formas. Mi recomendación es que nos preparemos para una batalla legal que podría durar meses, a menos que les demos algo que los haga desistir, algo que no puedan ignorar. ¿Qué tienes en mente, Javier? Hizo una pausa. Necesito que vengas a mi oficina esta tarde. Hay algo que descubrí durante mi investigación, algo que cambia completamente la situación. 2 horas después, Marcos y yo estábamos sentados en la oficina de Javier. Él tenía una expresión que no podía descifrar, mezcla de satisfacción y preocupación. Fernando comenzó cuando me pediste que revisara todos tus documentos legales. Hice una investigación exhaustiva de tu situación patrimonial. Es procedimiento estándar, asentí. Lo sabía. Durante esa investigación encontré algo interesante, algo que ni siquiera tú sabías. Colocó un documento sobre el escritorio. Era viejo, amarillento por el tiempo. Lo reconocí inmediatamente. Era la escritura original de la casa de 1985. Cuando compraste la casa, continuó Javier, la registraste a nombre tuyo y de Clara. Propiedad conjunta. Eso es estándar para matrimonios. Sí, respondí. Cuando ella murió, la propiedad pasó completamente a mi nombre. Javier negó con la cabeza lentamente. Eso es lo que todos pensaban. Pero hay un detalle que nadie notó. Señaló una cláusula en la escritura. Estaba escrita en un lenguaje legal denso que apenas podía entender. Cuando Clara murió, explicó Javier, su 50% de la propiedad no pasó automáticamente a ti. Según esta cláusula, su parte debía ser distribuida según su testamento. Clara tenía un testamento, Marcos y yo hablamos al mismo tiempo. Sí. Un testamento simple que hizo poco después de comprar la casa. Yo lo encontré en los archivos del registro. Lo más probable es que ella lo olvidara con el tiempo. Fue hace 40 años después de todo. Javier sacó otro documento. Este era más reciente, pero también envejecido. En ese testamento, Clara especificaba que si algo le sucedía a su 50% de la propiedad, debía dividirse de la siguiente manera: 25% para ti, Fernando, y 25% en fideicomiso para sus 3 hijos, para ser distribuido equitativamente entre ellos cuando tú fallecieras. Me quedé sin aliento. Clara había planeado esto hace décadas, pero hay más, continuó Javier. El fideicomiso tiene una cláusula de conducta. Si alguno de los beneficiarios actúa en contra de tus intereses, intenta quitarte la propiedad o te causa daño material o emocional demostrable, pierden automáticamente su parte. Esa parte se redistribuye entre los beneficiarios restantes. Marcos se inclinó hacia adelante. Espera. ¿Estás diciendo que Roberto y Elena ya tienen derecho a parte de la casa? Técnicamente sí, 25% dividido entre 3, aproximadamente 8,3% cada uno. Pero Roberto y Elena han violado claramente la cláusula de conducta. Las grabaciones lo demuestran. Las amenazas. La conspiración. ¿Entonces han perdido su parte?, pregunté. Exactamente. Y según los términos del fideicomiso,
su porción combinada 16,6%, pasa completamente a Marcos, porque él es el único beneficiario que no ha violado la cláusula. Me recosté en la silla abrumado. Clara, incluso después de muerta, seguía protegiéndome. Seguía asegurándose de que nuestros hijos no pudieran abusar de mí. Pero hay más, añadió Javier con una sonrisa leve. Y esto es lo que llamo el jaque mate. Sacó otro documento. Este era más técnico, lleno de números y cálculos. El fideicomiso requiere una auditoría cada vez que hay un cambio en los beneficiarios. Así que contraté a un tasador profesional para evaluar el valor actual de la propiedad. Ya lo sé, interrumpí. 600,000 euros. Eso le dije a Verónica. Javier negó con la cabeza y su sonrisa se amplió. Esa fue la tasación municipal del año pasado. Pero el mercado en Benimaclet ha explotado en los últimos 12 meses. La nueva tasación profesional es muy diferente. Empujó el documento hacia mí. Miré el número al final de la página y sentí que mi corazón se detenía. 950,000 euros, leyó Javier en voz alta. Tu casa vale casi 1,000,000 de euros, Fernando. Marcos silbó suavemente. Roberto y Verónica deben estar desesperados entonces. No es solo codicia, están probablemente endeudados hasta el cuello. Exactamente lo que pensé, asintió Javier. Así que hice un poco más de investigación. Nada ilegal, solo información pública. Y descubrí que Roberto y Verónica tienen 3 préstamos pendientes. 2 coches de lujo. Una segunda propiedad que compraron como inversión, pero que está vacía hace un año. Tarjetas de crédito al máximo. Por eso necesitaban mi casa, susurré. No era solo avaricia. Era desesperación financiera. Y ahora, continuó Javier, viene la mejor parte. Les voy a enviar toda esta información. El fideicomiso. La cláusula de conducta. La evidencia de que la violaron. Y la tasación actualizada mostrando exactamente cuánto acaban de perder. ¿Para qué?, preguntó Marcos. Ya perdieron. ¿Por qué frotarles la sal en la herida? Javier me miró directamente. Porque necesitan entender que no pueden volver a intentarlo. Necesitan saber que cada acción tiene consecuencias. Y necesitan saber que Fernando no es una víctima. Es un hombre que controla completamente su destino. Esa tarde, Javier envió el paquete completo a la abogada de Roberto. Incluía todo. El fideicomiso de Clara. Las cláusulas. La evidencia de violación. La tasación. Y una carta formal notificando que Roberto y Elena habían perdido irrevocablemente su participación en el fideicomiso. También incluía un ultimátum. Si retiraban inmediatamente todas las acciones legales contra mí, yo no presentaría cargos criminales por coerción de adultos mayores. Si continuaban, Javier no solo defendería cada acción, sino que contraatacaría con todo el peso de la ley. La respuesta llegó 2 días después. Un email breve de la abogada de Roberto. Su cliente retiraba todas las acciones legales. No habría más impugnaciones al testamento. No habría evaluaciones forzadas. Nada habían perdido. Completamente. Irrevocablemente. Pero algo en mí no se sentía victorioso. Me sentía triste. Triste porque había llegado a esto. Triste porque mis propios hijos habían elegido el dinero sobre su padre. Marcos debió notar mi expresión porque puso su mano sobre mi hombro. Papá, ellos tomaron sus decisiones. Tú solo te protegiste. Lo sé, respondí. Pero eso no hace que duela menos. Esa noche solo en mi habitación sostuve nuevamente la fotografía de nuestro aniversario. Clara sonreía radiante rodeada de nuestros hijos. Si pudiera ver esto ahora, si pudiera saber en qué se había convertido nuestra familia, ¿qué pensaría? Pero entonces recordé el fideicomiso. Las cláusulas de protección. Clara lo había sabido. Quizás no los detalles específicos, pero había sabido que necesitaba protegerme. Había tenido la sabiduría hace 40 años de prever que podría necesitar esa protección. Y de repente entendí. Clara no había perdido la fe en nuestros hijos. Había tenido fe en mí. Fe en que sabría hacer lo correcto cuando llegara el momento. Fe en que no me dejaría abusar. Fe en que me mantendría fuerte. Me había dejado las herramientas. El fideicomiso. Las cláusulas.
La protección legal. Ahora me tocaba a mí usarla sabiamente. Me levanté y caminé hacia la ventana. La luna iluminaba el jardín. El limonero que Clara amaba seguía allí fuerte y saludable, al igual que yo. Había sobrevivido a la traición de mis hijos. Había protegido mi dignidad. Había defendido mis derechos. Y aunque la victoria sabía amarga, sabía que había hecho lo correcto. La vida me había enseñado una lección dura. El amor no es suficiente. El respeto debe ser mutuo. Y la dignidad no es negociable. Mañana sería un nuevo día. Un día donde comenzaría a reconstruir mi vida. No la familia que había perdido, sino la vida que merecía. Una vida de paz, dignidad y respeto. Y si Roberto o Elena algún día decidían volver con verdadero arrepentimiento, y no por interés, la puerta estaría entreabierta. No completamente abierta, pero tampoco completamente cerrada, porque al final del día seguía siendo su padre. Y los padres, incluso cuando los traicionan, nunca dejan de amar completamente. Pero amarlos no significaba dejarme pisotear. Y esa era la diferencia que finalmente había aprendido. Pasaron 6 meses desde aquel domingo que cambió todo. 6 meses durante los cuales aprendí a vivir con una familia más pequeña pero más honesta. 6 meses de sanar, de reflexionar, de redescubrir quién era yo, más allá de ser padre. Marcos volvió a Barcelona después de 2 semanas, pero me llamaba cada 2 días. No porque sintiera obligación, sino porque genuinamente quería saber cómo estaba. Hablábamos de todo. Del clima, de su trabajo, de sus hijos, mis nietos. Conversaciones simples pero significativas. También vino a visitarme una vez al mes. Traía a su esposa Ana y a mis 2 nietos. La casa se llenaba de risas de niños otra vez. Me recordaban por qué había luchado tan duro por mantener este lugar. No era solo una propiedad, era un hogar, un legado, un espacio lleno de memoria y amor. De Roberto no supe nada durante esos 6 meses, ni una llamada, ni un mensaje. Era como si hubiera desaparecido de mi vida completamente. Javier me comentó que había visto que pusieron en venta su segunda propiedad, la que tenían como inversión. Probablemente necesitaban el dinero urgentemente. Elena fue diferente. Un mes después de todo apareció en mi puerta otra vez. Esta vez no vino sola. Trajo a Pablo y a sus 2 hijos, mis nietos de 11 y 9 años. No esperaba nada, me dijo de pie en el umbral. Solo quería que los niños vieran a su abuelo. Han estado preguntando por ti. Los dejé pasar. Los niños corrieron hacia mí con la inocencia que solo los niños tienen. No sabían nada del conflicto. Solo sabían que extrañaban a su abuelo. Pasamos la tarde juntos. Fue incómodo al principio. Elena y yo apenas hablábamos directamente. Pero los niños llenaban el silencio con su energía. Pablo intentaba ser útil, ayudando con pequeñas cosas alrededor de la casa. Antes de irse, Elena se acercó a mí en privado. Papá, quiero que sepas que dejé a Roberto. Bueno, no físicamente. Seguimos siendo hermanos. Pero dejé de seguir su liderazgo. Dejé de permitir que Pablo y yo nos dejáramos arrastrar por sus planes. La miré sin decir nada, esperando que continuara. Y empecé terapia. Con una psicóloga. Para entender por qué fui tan débil. ¿Por qué dejé que pasara todo esto? Ella dice que tengo problemas de límites. De decir no. De defender lo que creo que es correcto. Eso es un buen primer paso, respondí. Sé que no puedo arreglar todo con disculpas. Sé que la confianza se construye con tiempo, no con palabras. Pero si me permites intentarlo, me gustaría venir una vez al mes. Con los niños. Sin agendas ocultas. Solo para que ellos conozcan a su abuelo. Miré a mis nietos jugando en el patio. Persiguiendo mariposas. Riendo. Inocentes y puros. Una vez al mes, asentí. Pero Elena, la primera vez que siento que hay una agenda oculta, la primera vez que percibo que esto es sobre dinero o herencias. No habrá, me interrumpió. Te lo prometo. Y durante los siguientes meses mantuvo su palabra. Vino cada mes, siempre con los niños. Nunca preguntó sobre dinero. Nunca mencionó testamentos o propiedades. Solo venía, tomábamos café, los niños jugaban y luego se iban. No era como antes. Probablemente nunca sería como antes.
pero era algo. Un comienzo pequeño. Una grieta de luz en la oscuridad. También hice cambios en mi propia vida. Empecé a hacer voluntariado 2 veces por semana en un centro comunitario para adultos mayores. Enseñaba electricidad básica a personas que querían aprender a hacer reparaciones en sus casas. Me dio propósito. Me recordó que todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. Conocí a otras personas mayores allí, algunos con historias similares a la mía, hijos que los habían decepcionado. Familias fracturadas por dinero y herencias. Descubrí que no estaba solo, que mi historia, aunque dolorosa, no era única. Un señor llamado Antonio se convirtió en un buen amigo. 72 años viudo como yo, con 3 hijos que apenas lo visitaban. Nos tomábamos café después de las clases de electricidad y hablábamos sobre la vida, sobre la familia, sobre cómo habíamos llegado a donde estábamos. La vida te enseña que la familia no siempre es sangre, me dijo un día. A veces la familia es la gente que eliges tener cerca. Tenía razón. Marcos era familia porque elegía serlo, no solo porque compartíamos DNA. Elena estaba intentando volver a ser familia, y yo estaba dispuesto a darle esa oportunidad. Pero Roberto había elegido otra cosa. En cuanto a Verónica, escuché por el vecindario que había empezado a vender productos por catálogo. Joyas de bisutería, cremas, cosas así. La economía claramente les había pegado duro sin el colchón financiero que habían esperado obtener de mi casa. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo una tristeza vaga. Porque al final todos habíamos perdido algo en este conflicto. Yo había perdido a un hijo. Roberto había perdido a su padre y su herencia. Elena casi pierde a ambos. Y todos habíamos perdido la ilusión de que éramos una familia perfecta. Pero también había ganado cosas. Había ganado respeto propio. Había ganado la certeza de que podía defenderme, incluso en mi edad avanzada. Había ganado la lección de que el amor sin respeto es hueco. Un domingo, exactamente 6 meses después de la confrontación, preparé paella otra vez. Invité a Marcos y su familia. Invité a Elena y sus niños. Invité a Antonio y algunos amigos del centro comunitario. Invité a Javier, quien se había convertido no solo en mi abogado, sino en un verdadero amigo. No invité a Roberto. No porque quisiera castigarlo, sino porque todavía no estaba listo. Y honestamente no sabía si alguna vez lo estaría. Fue una comida hermosa. La casa se llenó de voces, de risas, de vida. Miré alrededor de la mesa y vi caras que elegían estar allí, que me valoraban no por lo que podían obtener de mí, sino por quién era yo. Durante el postre, Javier levantó su copa de vino. Un brindis anunció. Por Fernando. Un hombre que nos enseñó que la dignidad no tiene edad, que defenderse no es egoísmo, y que la verdadera familia se define por el respeto, no por la sangre. Todos brindaron. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No era la paz de tener todo resuelto. Era la paz de saber que había hecho lo correcto. Que había protegido lo que Clara y yo construimos, que había establecido límites saludables, que había enseñado, aunque dolorosamente, que los padres merecen respeto. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón con una taza de té. La casa estaba en silencio, pero era un silencio cómodo. No el silencio de la soledad, sino el silencio de la satisfacción. Miré la fotografía de Clara en la repisa, sonreí. Lo hice, Clara, le susurré. Protegí lo que construimos, mantuve mi dignidad, y aunque la familia se rompió, no me rompí yo. Si pudiera escucharme, creo que estaría orgullosa. Había aprendido lecciones que nunca pensé que necesitaría aprender a los 67 años. Que el amor de padre no garantiza el respeto de los hijos. Que la bondad sin límites es debilidad. Que decir no es a veces el mayor acto de amor propio. Que la familia verdadera se construye con acciones, no con palabras. Y lo más importante, que nunca es tarde para defenderte. Que la edad no te hace inútil. Que la experiencia es poder. Y que la dignidad es el único patrimonio que nadie puede quitarte, a menos que tú lo permitas. Mi consejo para cualquiera que esté escuchando esta historia es simple pero vital. Si eres mayor y sientes que tu familia te está presionando, manipulando o tratando como una carga, actúa. No esperes.
No justifiques su comportamiento. No te convenzas de que es normal. Busca ayuda legal. Documenta todo. Establece límites claros. Y si es necesario, aleja a las personas tóxicas de tu vida, aunque sean tu propia sangre. Protege tus activos legalmente. Haz un testamento claro con un notario de confianza. Mantén tus documentos en orden. Considera fideicomisos o estructuras legales que protejan tus intereses. Y sobre todo, nunca olvides que tienes valor más allá de lo que posees. Tu vida, tu experiencia, tu sabiduría valen más que cualquier propiedad. No dejes que nadie te haga sentir que eres solo una herencia esperando a suceder. La dignidad no tiene edad. El respeto no es opcional. Y el amor verdadero nunca te pide que sacrifiques tu bienestar por la comodidad de otros. Esa es la verdad que aprendí de la manera más dura. Y si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona, a defenderse antes de que sea demasiado tarde, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Porque al final no importa cuántos años tengas. Lo que importa es que vivas con dignidad, con respeto hacia ti mismo, y con la certeza de que mereces ser tratado con amor genuino. Si mi historia te tocó el corazón, si viste algo de tu propia vida en estas palabras, quiero que sepas que no estás solo. Hay muchos de nosotros. Muchos que han tenido que tomar decisiones difíciles. Muchos que han tenido que elegir su propia dignidad sobre la paz familiar falsa. Y si estás pasando por algo similar, te digo lo que me hubiera gustado que alguien me dijera. A mí, eres más fuerte de lo que crees. Eres más valioso de lo que otros te han hecho sentir. Y mereces respeto sin importar tu edad. Me gustaría saber desde qué ciudad si me estás escuchando. Cuéntamelo en los comentarios. Y si has vivido algo similar, si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Cada semana hay familias enfrentando estos mismos problemas. Cada semana hay personas mayores siendo manipuladas, presionadas o abusadas por aquellos que deberían protegerlos. No permitas que seas uno de ellos. Y si conoces a alguien en esa situación, ayúdalo. Sé la voz que yo no tuve hasta que fue casi demasiado tarde. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por tu tiempo. Y recuerda, la dignidad es un derecho, no un privilegio. Defiéndela siempre. Un abrazo fuerte desde Valencia. Desde esta casa que luché por mantener, desde este hogar que Clara y yo construimos con amor y que ahora protejo con dignidad. Fernando Salazar, 68 años, Valencia, España.